En una ciudad pequeña, donde todos se conocen, ella aprendió algo que nunca quiso aprender, que perderlo todo puede suceder en silencio. Perdió el trabajo. La salud de su madre empeoró. Las cuentas no esperaron, y su fe comenzó a cansarse. Rezaba, sí, pero ya no con esperanza. Rezaba por costumbre, por miedo, por no saber qué hacer cuando todo se derrumba. Una noche, sentada sola en la cocina, con la casa en penumbra y el ruido del reloj marcando cada segundo, le dijo a Dios algo que nunca había dicho antes. Si esto es todo, entonces ya no sé cómo seguir creyendo. No pidió milagros, no pidió dinero, no pidió soluciones, solo pidió no romperse por dentro. Y fue entonces, cuando ya no esperaba nada, cuando ocurrió algo que jamás habría imaginado. Si crees que incluso en el peor momento Dios puede obrar, quédate. Esta historia no comienza con un milagro. Comienza con una fe agotada. En una ciudad pequeña, las desgracias no llegan de golpe. Llegan una por una, pero nunca solas. Para ella, todo empezó el mismo mes. Primero fue el trabajo. No hubo despido dramático ni discusiones, solo una llamada breve, una explicación fría y una frase que todavía le resonaba en la cabeza. Lo sentimos, no podremos continuar contigo. Colgó el teléfono y se quedó sentada en el borde de la cama, mirando la pared. No lloró, no gritó. En una ciudad como esa, perder el empleo no era solo perder un salario, era perder una identidad. Era saber que, a partir de ese momento, todos lo sabrían. Y así fue. Al día siguiente, en la panadería, alguien le preguntó con una sonrisa forzada si estaba tomándose unas vacaciones. En la farmacia, una vecina evitó mirarla a los ojos. En la iglesia, las conversaciones parecían detenerse cuando ella pasaba. No era rechazo abierto. Era algo peor, lástima. Como si ya supieran que lo peor aún estaba por venir. Y no se equivocaban. La salud de su madre, que llevaba meses frágil, empeoró de forma repentina. Los mareos se volvieron frecuentes. Las visitas al médico dejaron de ser preventivas y pasaron a ser urgentes. Cada diagnóstico traía nuevas palabras difíciles y nuevas cuentas, medicamentos, exámenes, traslados. Todo se acumulaba sobre la mesa de la cocina como un recordatorio constante de que la vida no estaba dando tregua. Ella hacía cuentas cada noche, abría el cuaderno, sumaba, restaba, volvía a sumar, y el resultado siempre era el mismo. No alcanzaba. Vendió algunas cosas. Primero, lo que no dolía, después, lo que sí. Ropa que guardaba para ocasiones especiales. Un electrodoméstico viejo. Pequeños recuerdos que, en otro momento, habría jurado que nunca dejaría ir. Pero aún así, el dinero desaparecía más rápido de lo que llegaba. En esa ciudad pequeña, donde todos se conocen, también existe otra presión, la de aparentar que todo está bien. Ella seguía saliendo con la cabeza erguida, seguía saludando, seguía diciendo gracias y todo bien cuando alguien preguntaba. Pero por dentro, algo empezaba a romperse. Las noches se volvieron más largas, el silencio más pesado y la fe distinta. Seguía rezando, sí, pero ya no como antes. Antes hablaba con Dios como quien confía. Ahora hablaba como quien suplica sin estar seguro de ser escuchado. Dios, solo ayúdame a pasar este día. Dios, dame fuerzas para mañana. No pedía milagros, no pedía abundancia, solo pedía resistir. A veces, al salir del hospital, se sentaba un momento en el auto antes de arrancar. Cerraba los ojos, apoyaba la frente en el volante y se quedaba así, en silencio, intentando no pensar en todo lo que podía salir mal. Lo más duro no era la falta de dinero, era la sensación de estar fallando. Fallando como hija, fallando como mujer, fallando como creyente. En una ciudad pequeña,
Todos ven tus pasos, pero nadie ve tus batallas internas. Y mientras ella intentaba mantenerse en pie, sin saberlo, estaba llegando al punto más bajo de su vida. Un punto donde la fe ya no se siente como refugio, sino como la última cuerda antes de caer. Al principio, ella creyó que era solo cansancio, que la fe también se agotaba como el cuerpo después de demasiadas noches sin dormir, que bastaba descansar un poco, respirar hondo, y todo volvería a su lugar. Pero no fue así. Las oraciones empezaron a sentirse diferentes, más cortas, más mecánicas. Ya no encontraba palabras nuevas para decirle a Dios. Repetía las mismas frases una y otra vez, como si al insistir lo suficiente, algo tuviera que cambiar por pura insistencia. Señor, ayúdame. Señor, no me abandones. Y luego, silencio. No un silencio repentino, sino uno que se iba instalando poco a poco. Como cuando una habitación se queda vacía y el eco tarda en desaparecer. Ella seguía yendo a la iglesia. Se sentaba siempre en el mismo banco, hacia el fondo. Escuchaba las lecturas, los cantos, las palabras del sacerdote. Pero ya no las sentía entrar. Rebotaban en su mente sin quedarse. Miraba a las personas a su alrededor y pensaba que todos parecían más fuertes, más confiados, más seguros de que Dios los estaba cuidando. Se preguntó, en silencio, si había hecho algo mal. Tal vez no había sido lo suficientemente buena. Tal vez había pedido demasiado. Tal vez su fe no era tan verdadera como creía. Esa idea empezó a dolerle más que las cuentas impagas. Una tarde, mientras esperaba a su madre en el hospital, vio a una mujer llorando en el pasillo. Nadie se acercaba. Nadie decía nada. Ella tampoco lo hizo. No porque no quisiera, sino porque no tenía fuerzas ni para consolar a otro. Se dio cuenta entonces de algo que la asustó. Estaba empezando a cerrarse por dentro. Antes, la fe la empujaba a ayudar, a escuchar, a confiar. Ahora, apenas le alcanzaba para sostenerse a sí misma. En casa, dejó la Biblia sobre la mesa sin abrirla. No por rebeldía, no por enojo, sino por agotamiento. Cada vez que la veía, sentía una mezcla de culpa y tristeza. Dios sabe lo que necesito, se decía. No debería tener que repetirlo todo el tiempo. Pero en el fondo, empezaba a temer que Dios estuviera lejos. O peor aún, que simplemente no estuviera escuchando. Las noches se volvieron más frías, no por el clima, por dentro. Se acostaba pensando en el día siguiente, en lo que podía salir mal, en lo que ya no tenía control. Y por primera vez en mucho tiempo, una idea peligrosa empezó a rondar su mente. ¿Y si ya no hay nada que hacer? No dejó de creer en Dios, pero dejó de esperar. Y esa diferencia, aunque parezca pequeña, fue el comienzo del momento más oscuro de su camino. Porque cuando la fe se vuelve rutina, la esperanza empieza a apagarse. El cansancio no llegó de golpe. Se acumuló. Se metió en sus huesos, en su forma de caminar, en la manera en que respondía cuando alguien le preguntaba cómo estaba. Bien, decía, todo bien. Y esa mentira, repetida demasiadas veces, empezó a volverse pesada. Una mañana, mientras revisaba las cuentas una vez más, entendió algo que había evitado aceptar. Ya no había margen. No quedaban opciones cómodas. No quedaban soluciones simples. El teléfono volvió a sonar. Otro recordatorio. Otra fecha límite. Colgó sin decir palabra y se quedó sentada frente a la mesa, observando los papeles como si no fueran suyos, como si pertenecieran a otra vida. Por primera vez, pensó en rendirse. No de forma dramática, no con lágrimas, sino con una idea silenciosa y peligrosa. Tal vez así es como termina. Pensó en su madre, en lo frágil que se había vuelto, en cómo dependía de ella para todo. Y ese pensamiento, lejos de darle fuerza, la llenó de miedo. No puedo más, susurró,
sin saber si hablaba consigo misma o con Dios. Salió de la casa sin rumbo fijo. Caminó por las calles conocidas de la ciudad pequeña, esas mismas calles que la habían visto crecer, que ahora parecían observarla con una distancia incómoda. Pasó frente a la escuela, frente a la plaza, frente a la iglesia. Se detuvo unos segundos frente a la puerta cerrada del templo. No entró. No porque no quisiera, sino porque sentía que ya no tenía nada nuevo que decir. ¿Para qué repetir lo mismo?, pensó. ¿Para qué pedir si nada cambia? Siguió caminando. Fue entonces cuando tomó una decisión que nunca creyó que tomaría. Decidió dejar de luchar por un día. No resolver nada. No buscar respuestas. No intentar ser fuerte. Solo sobrevivir. Volvió a casa y se sentó en la oscuridad. Apagó las luces. Dejó que el silencio la envolviera por completo. Cerró los ojos y permitió que el cansancio la atravesara. No lloró, no gritó, no rezó. Y en ese vacío, donde antes había palabras y ahora solo quedaba cansancio, sintió algo extraño. No alivio, sino una calma peligrosa. La calma de quien deja de esperar. No sabía que ese momento, el más bajo, el más silencioso, era justo el lugar donde algo nuevo estaba a punto de comenzar. Porque a veces, cuando ya no queda fuerza para seguir adelante, lo único que pueden hacer es la decisión de creer de otra manera. No ocurrió de inmediato. No hubo señales. No hubo voces ni respuestas claras. Al día siguiente, ella despertó con la misma realidad de siempre. La casa silenciosa, las cuentas sobre la mesa, la preocupación constante por su madre. Nada había cambiado. Y, sin embargo, algo era distinto. No se sentía mejor. No tenía más fuerzas, pero tampoco tenía ganas de huir. Preparó el desayuno con movimientos lentos. Ayudó a su madre a levantarse. Escuchó sus historias repetidas con una atención que no sentía desde hacía tiempo. En otro momento, habría pensado que estaba perdiendo el tiempo. Ese día, simplemente estuvo ahí. Cuando salió a hacer un mandado, pasó frente a una pequeña tienda del barrio. Una de esas que casi nadie nota, atendida por una mujer mayor que siempre parecía cansada. Ella entró sin un motivo claro. Compró lo básico. Pagó. Y cuando estaba por irse, vio a un niño mirando los estantes con insistencia. No pidió nada. No habló. Solo miraba. Ella dudó. Pensó en su propio dinero, en lo poco que tenía. Y aún así, tomó una decisión mínima. Pagó un pan más. Nada grande, nada heroico. Se lo entregó al niño con una sonrisa tímida. Él agradeció en voz baja y salió corriendo. Ella se quedó unos segundos quieta, preguntándose por qué había hecho eso. No esperaba sentir nada especial. No esperaba alivio ni recompensa. Pero algo se movió por dentro. No fue alegría. Fue sentido. Esa tarde, al volver a casa, abrió la Biblia que llevaba días cerrada. No buscó respuestas. No leyó mucho. Solo una frase, casi al azar. No te canses de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharás. Cerró el libro. No entendió cómo. No entendió cuándo. Pero por primera vez en semanas, no sintió rechazo al leerla. No solucionó sus problemas. No pagó sus cuentas. No sanó a su madre. Pero hizo algo que había dejado de hacer. Actuó con fe, sin esperar resultados. Esa noche, antes de dormir, no pidió nada. Solo dijo: Gracias por hoy. Fue una oración breve, imperfecta, casi tímida. Y aún así, marcó el inicio de algo nuevo. Porque a veces, el milagro no comienza cuando todo cambia, sino cuando alguien decide no dejar de amar, incluso en medio de la escasez. Nada cambió de un día para otro. Y eso fue lo más desconcertante. Ella seguía despertando temprano. Seguía contando el dinero con cuidado. Seguía acompañando a su madre a consultas médicas. Pero ahora lo hacía de otra manera. No con optimismo forzado. No con falsas expectativas. Sino con una calma nueva, frágil, pero real.
Esa misma semana ocurrió algo pequeño, tan pequeño que, en otro momento, lo habría ignorado. Recibió una llamada. No era una oferta de trabajo. No era una solución. Era una vecina preguntando si podía ayudarla unas horas por semana. Nada fijo, nada seguro, solo una necesidad puntual. Ella aceptó sin pensarlo demasiado. No porque creyera que eso resolvería todo, sino porque había decidido no cerrar puertas. Ese trabajo temporal no cambió sus finanzas, pero cambió algo más importante. Le devolvió el ritmo. Volvió a sentirse útil, presente, necesaria. En el trayecto de ida y vuelta, empezó a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. Personas que también cargaban preocupaciones, miradas cansadas, conversaciones interrumpidas por el peso de la vida. Ya no se sentía sola en su lucha. Una tarde, mientras esperaba en el hospital, escuchó a otra mujer hablar de una situación muy parecida a la suya. Sin planearlo, se acercó. No para aconsejar, solo para escuchar. Y en ese gesto descubrió algo inesperado. Cuando dejaba de mirar solo su propia herida, el dolor perdía fuerza. Esa noche, al llegar a casa, encontró un mensaje en el contestador. Uno breve, casi formal. Un antiguo contacto. Una posibilidad. Nada prometido. Colgó y se quedó mirando el teléfono durante varios segundos. El miedo apareció de inmediato. ¿Y si no sale bien? ¿Y si vuelvo a fracasar? Pero ya no retrocedió. No celebró. No se ilusionó. Solo agradeció. Agradeció no por lo que había recibido, sino por haber recuperado algo que creía perdido. La capacidad de avanzar sin garantías. Antes de dormir, volvió a rezar. No con grandes palabras. No con exigencias. Dijo, Dios, sigo sin entender el camino, pero hoy decidí caminarlo. No era fe fuerte, era fe honesta. Y aunque todavía no lo sabía, esa decisión silenciosa estaba abriendo la primera grieta real en la oscuridad que la rodeaba. La llamada llegó una mañana común, tan común que casi no la atiende. El número no le resultaba familiar. Dudó unos segundos antes de responder. Al otro lado, una voz serena se presentó y le pidió confirmar su nombre. No fue una promesa. No fue una noticia grandiosa. Fue una invitación, una reunión, un horario, una posibilidad concreta. Colgó con las manos temblorosas. No de emoción, de miedo. Porque cuando uno ha aprendido a sobrevivir con poco, la esperanza puede asustar más que la escasez. Durante el camino, recordó todas las veces que había imaginado ese momento y todas las veces que había salido decepcionada. Pensó en su madre, pensó en las cuentas, pensó en lo frágil que era su equilibrio recién recuperado. Entró al edificio con paso lento. El lugar no era imponente, pero tampoco humilde. Un espacio sencillo, ordenado, lleno de gente ocupada. La recibieron con respeto. Le hicieron preguntas. Escucharon su historia sin interrumpir. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió que debía justificarse. La conversación fue honesta. No escondió sus dificultades. No exageró sus capacidades. Habló de lo que sabía hacer, de lo que estaba dispuesta a aprender, de su necesidad y de su compromiso. Cuando salió, no supo si había conseguido algo. No hubo aplausos, no hubo promesas inmediatas, pero hubo paz. Esa misma tarde, al regresar del hospital, recibió otra llamada. Esta vez, una noticia concreta. No era la solución total. No era un milagro espectacular. Era estabilidad, un ingreso fijo, un horario claro, una oportunidad real. Se sentó en el auto y cerró los ojos. No lloró de alegría. Lloró de alivio, de cansancio acumulado, de gratitud silenciosa. Gracias, susurró. No por el trabajo, por no haberme soltado. Esa noche, al mirar a su madre dormir tranquila, entendió algo que le atravesó el corazón. El milagro no fue que todo se resolviera, sino que había llegado justo
cuando ella estaba a punto de rendirse. No como había pedido, no cuando lo había exigido, sino cuando su fe dejó de ser un reclamo y se volvió entrega. Porque a veces Dios no responde cuando gritamos, responde cuando aprendemos a confiar incluso en medio del temblor. El trabajo le dio estabilidad, sí, pero no fue eso lo que más cambió su vida. Lo que realmente se transformó fue la forma en que ella miraba cada día. Ya no despertaba con la sensación de estar persiguiendo el tiempo. No porque todo estuviera resuelto, sino porque había dejado de vivir en resistencia constante. Aprendió a organizar sus horas, a cuidar su energía, a aceptar ayuda sin vergüenza. Su madre empezó a mejorar lentamente. No de manera milagrosa, no de un día para otro. Pero había progreso, y ese progreso trajo algo que la medicina no siempre ofrece: esperanza. En la ciudad pequeña, la gente comenzó a notarlo. No porque ella lo anunciara, no porque contara su historia, sino porque algo en su manera de estar había cambiado. Escuchaba más, respondía con calma. Ya no hablaba desde la urgencia, sino desde la confianza. Una vecina le pidió consejo. Otra le pidió acompañarla al hospital. Alguien más, simplemente, le pidió que se sentara a escuchar. Ella no tenía grandes respuestas, solo presencia. Y eso, sin darse cuenta, empezó a sanar a otros. Volvió a la iglesia con una fe distinta, no buscando soluciones, sino agradeciendo el camino. Se sentaba en el mismo banco, al fondo, pero ya no se sentía invisible. Se sentía parte. Entendió que su fe no había muerto. Había madurado. Antes creía que creer era no dudar. Ahora sabía que creer era seguir adelante incluso con dudas. Una tarde, mientras caminaba por la plaza, se dio cuenta de algo que la hizo detenerse. Estaba sonriendo sin motivo. No porque todo fuera perfecto, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, su vida tenía dirección. El milagro no fue solo el trabajo, no fue solo la estabilidad, fue haber aprendido a vivir sin miedo constante. Y aunque todavía quedaban desafíos, ya no los enfrentaba sola. No porque otros la sostuvieran, sino porque había aprendido a sostenerse desde dentro. Ese fue el milagro que nadie vio venir. El que no se anuncia, el que no hace ruido, el que cambia una vida. Y luego, silenciosamente, empieza a cambiar muchas más. Con el tiempo, su vida encontró un nuevo ritmo. No uno perfecto, no uno sin problemas, sino uno real. Aprendió a planificar sin obsesionarse, a cuidar de su madre sin olvidarse de sí misma, a trabajar con responsabilidad sin volver a vivir desde el miedo. Entendió que la fe no elimina las dificultades, pero sí cambia la forma de atravesarlas. En la ciudad pequeña, su historia empezó a circular sin que ella la contara. No como un relato de éxito, sino como un ejemplo silencioso de perseverancia. La gente decía que algo en ella transmitía paz, y ella sabía por qué. Porque había aprendido que el verdadero milagro no siempre se ve. A veces se siente. Se siente cuando uno vuelve a levantarse sin rencor, cuando ayuda sin esperar reconocimiento, cuando confía incluso después de haber dudado. Una tarde, sentada en la misma cocina donde todo parecía haberse derrumbado, miró la mesa. Ya no estaba llena de cuentas ni de miedo. Había orden, había calma y, sobre todo, había gratitud. Pensó en todo lo que había perdido y en todo lo que había ganado sin darse cuenta. Había ganado fe verdadera. Había ganado humildad. Había ganado la capacidad de amar incluso en la escasez. Y entendió algo que jamás olvidaría. Dios no llegó cuando ella lo exigió. Llegó cuando ella aprendió a confiar incluso sin respuestas. Ese fue su milagro. Y ese milagro se quedó con ella para siempre. Gracias por escuchar.
Si esta historia tocó tu corazón, si te recordó que incluso en el peor momento, la fe puede volver a nacer. Suscríbete para más relatos que sanan el alma. Comparte este video con alguien que necesite esperanza hoy y deja un comentario. Tu experiencia también puede ser un milagro para otros. Porque a veces, cuando todo parece perdido, el milagro ya está ocurriendo dentro de nosotros.